Bueno, repetimos 2 2:12 y dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Fíjese qué tremenda es toda esta palabra, porque Pablo estaba en su viaje, en uno de sus viajes misioneros, y dice que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se le abrió puertas, se abrió una iglesia, un lugar para predicar la palabra del Señor Jesús, dice que no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito. Cuando él dice que no hubo reposo en su espíritu, dice que significa que estaba tremendamente afligido por esto. El tema es que había serios problemas en la iglesia ya, porque esta es la segunda carta de Corintios. En la primera carta de Corintios se había armado un revuelo muy grande. Muchos se habían levantado contra Pablo en la iglesia de Corintios. Muchos problemas había. Y fíjense que incluso había mandado, después de haber mandado a Timoteo con su primera carta de Corintios, después había mandado a Tito y no había sabido qué había pasado con Tito. Pero fíjese que esto no lo frenó a Pablo, a pesar de estar muy mal en su espíritu, a pesar de estar muy mal en su ser interior, no lo frenó y siguió su trabajo, y dice que se fue a Macedonia. Ahora fíjese una cosa, fíjese qué tremendo el espíritu de Pablo, porque a pesar de estar en el medio de todos estos problemas, él no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Él no dejó su ministerio, él siguió predicando a Cristo a pesar de todos los problemas y todas las situaciones y toda la guerra que se le había planteado. Porque en la primera epístola de Corintios es una epístola muy dura, en la cual amonesta a la iglesia porque permitían muchas cosas muy malas en esa iglesia. Entonces Pablo los exhortaba muy duramente, y claro, y se habían enojado y se había armado un problema muy grande, y él, sin embargo, él siguió su viaje misionero, siguió con su misión. Y ahora nosotros no tenemos todavía ese tipo de problemas, sino que tenemos otros problemas, nuestros problemas en la vida diaria, nuestros problemas cotidianos, y lastimosamente muchas veces esos problemas nos vencen. Esos problemas nos vencen y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo. Y Pablo no era un superhéroe, no era una persona así tremenda, sino que Pablo era un hombre de oración. Amén. Pablo era un hombre de oración. Y Pablo vencía las cosas en oración. Él presentaba todos los problemas a Dios, buscaba la guía de Dios, se llenaba del Espíritu Santo y sabía cómo resolver cada situación que él tenía. Si no, fíjese cómo pudo haber escrito más de la mitad del Nuevo Testamento, con su sabiduría, con la guía del Espíritu Santo. Entonces fíjese el poder y la autoridad que nosotros podemos hallar a través del Espíritu Santo, si lo buscamos, si estamos en consonancia con Dios, y nosotros muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos porque nos dejamos vencer
por los problemas, por las situaciones, porque nos peleamos con este, nos peleamos con aquel, tengo problemas en mi casa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con el vecino, con el almacenero, pero todo eso está ahí justamente para que dejemos de buscar a Dios, para que dejemos de orar, para que dejemos de entregar nuestra vida al Señor Jesús de Nazaret. Porque si nosotros nos dedicamos a todos los problemas que tenemos, con este, con aquel, con fulano, sultano y mengano, nos olvidamos de Dios y vemos que es más grande el problema que Dios mismo. Y sin embargo, nuestro Dios es todopoderoso y nos puede ayudar a vencer cualquier situación que nosotros tengamos, pero nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús, porque fíjese lo que dice el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y el tema pasa, o la pregunta sería, no me conteste, ¿estamos en triunfo? ¿Estamos en victoria? ¿Estamos realmente liderando nosotros la situación o las situaciones nos llevan a nosotros, como las correas llevan a un perro, o las correas llevan y conducen a un caballo? ¿Nosotros manejamos las situaciones o las situaciones nos manejan a nosotros? Si acá la palabra del Señor dice que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no estamos en triunfo? ¿Por qué? ¿Por qué las situaciones vienen y no nos salimos de una que ya viene el siguiente cachetazo? Y no salimos de ese y ya empieza el otro. Y siempre tenemos una vida sojuzgada, siempre tenemos una vida caída, siempre tenemos una vida bien chata. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple en nosotros que estamos, como dice la palabra acá, que siempre estamos en triunfo en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Nos tomamos 5 minutos para orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué no puedo salir de esto? Nosotros nos tomamos 5 minutos para decirle, Señor, ¿por qué no tengo la victoria? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué este problema yo no lo puedo vencer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es muy fuerte la guerra? ¿Hay cosas que yo tengo que arreglar en mi vida? ¿Estoy haciendo mal las cosas, por eso no tengo la victoria? Si nosotros buscamos, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a guiar y el Señor nos va a decir qué es lo que está pasando. El mismo Dios dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Y las cosas ocultas acá son, ¿por qué no puedo vencer? ¿Por qué no puedo tener una vida bien? ¿Por qué no puedo tener, Señor, paz en mi hogar? ¿Por qué no puedo tener paz en mi espíritu? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se dan cuenta? Nosotros necesitamos tener una vida de oración. Sin oración, nada podemos hacer si nosotros no oramos y si no buscamos la guía de Dios para nuestra vida. Fíjese una cosa, ¿usted cree que agarró cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Lo hizo únicamente porque Él quiso? ¿Usted piensa eso? ¿Cuál fue la oración de Jesús antes de resucitar a Lázaro? ¿Algunos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Siempre me oyes. Él siempre estaba en oración. Y después dijo, Lázaro, ven fuera. Él había orado a Dios. Y él sabía lo que tenía que hacer, porque Dios le había dicho cómo tenía que obrar. ¿Se dan cuenta? Y Jesús, con cada cosa que él hacía, se iba largo tiempo a orar. Se iba a orar, iba a buscar la voluntad de Dios para su vida. Y muchas veces nosotros no podemos orar ni 5 minutos. Que nos agarra el sueño, que nos ponemos a pensar en otra cosa, que nos llaman o sucede algo, pero tenemos que buscar nuestro tiempo de oración, así como hacía Pablo, y entonces nos vamos a fortalecer
y vamos a poder vencer todas las guerras, todas las situaciones. Porque la guerra se gana primero con oración, la guerra se gana primero en la batalla espiritual y luego se gana sobre la tierra, Pero si nosotros no oramos, si no buscamos el poder de Dios, si no buscamos que el Espíritu Santo acomode nuestra situación y nuestra lucha, nada podemos hacer. Nada podemos hacer si el Espíritu Santo no nos está dando la victoria. Y fíjese lo que dice acá. Y todo por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nuestro testimonio, el testimonio de la vida de Cristo en nuestra vida. El testimonio. ¿Qué testimonio tenemos nosotros? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos llevando? Y fíjese lo que dice acá, porque para Dios somos grato olor en Cristo a los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Fíjese, olor de vida y olor de muerte. Y el testimonio, ¿cómo nos ven las personas a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos reflejando hacia afuera? ¿Estamos reflejando la vida de Cristo o estamos reflejando otra cosa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros estamos reflejando realmente? ¿Tenemos un buen testimonio? ¿Demostramos que Cristo vive en nosotros? Si nosotros no tenemos una vida acomodada con Dios, si no tenemos una vida en oración, difícilmente podamos reflejar la vida de Cristo a través de nosotros. Si nosotros no estamos unidos a Dios, no podemos reflejar. Fíjense lo que decía Jesús, que Él era la vid y nosotros los pámpanos, y que nada podíamos hacer si no estábamos unidos a la vid. Entonces, unámonos definitivamente a la vid, unámonos en oración con el Espíritu Santo, marquemos todas nuestras necesidades delante de la presencia de Dios y busquemos su presencia. Pero no busquemos su presencia únicamente porque nos falta la comida, porque nos falta la ropa o porque queremos esto, queremos aquello. Nosotros tenemos que tener en cuenta la salvación de nuestra alma. Porque ¿sabés una cosa? Si vos podés vivir mucho tiempo sobre la tierra, pero si vos perdés tu salvación o no tenés la salvación, todo el sacrificio que hiciste es en vano, porque el fin es la salvación de nuestra alma. Porque Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para traerte ropa, para traerte un plato de comida, para traerte un coche, para traerte un trabajo. Él vino para rescatar nuestra alma del infierno. Lo demás viene por añadidura. Porque son misericordias de Dios. Pero tenemos que tener realmente la visión de la salvación de nuestra alma. Los otros días recibí un mensaje que me cayó 3:30 de la mañana de una persona con la cual estamos ministrando en Puerto Rico, que se entregó a Jesús, entró en la página que tenemos en internet, estuvimos charlando, se entregó a Jesús y es de Puerto Rico. Y se había mandado una macana muy grande este varón, Marco. Yo lo había puesto en el grupo que pedía oración hace mucho ya. Y me manda un mensaje de audio diciendo que se había mandado una macana muy grande y que él tenía miedo de por esto irse al infierno. Porque era muy grande la macana que se mandó. Era muy grande. Y yo después estuve hablando con él y todo lo demás, pero lo que me impactó fue la visión de él. Él me decía, yo con esto me voy al infierno. Y la verdad que eso tocó mi alma. Y yo le digo, mirá, para arrepentirse uno siempre tiene la posibilidad de arrepentirse. Pero él vio que con lo que hizo se había ido tremendamente de Dios. Y yo pensaba, ¿no?
¿Cuántos de nosotros por ahí tenemos ese pensamiento cuando nos mandamos una macana, saber que nos apartamos de Dios y el riesgo que eso lleva, el apartarse de Dios? Y es una persona que se entregó a Jesús hará menos de un mes, hace menos de un mes, ¿no? Y nosotros por ahí, mal o bien, tenemos años de evangelio, años de creyente, años de escuchar la palabra, y por ahí nos mandamos macana y no nos importa, ¿no? ¿Cuánto necesitamos nosotros del poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos de la llenura del Espíritu Santo? Yo me recuerdo una vez, hace muchos años, yo era jovencito en el Evangelio, una vuelta pasé una oración que ministró mi pastora y me dijo qué era lo que yo necesitaba. Y yo llorando le dije, pequé y no me quiero perder. Y me largué a llorar delante de la presencia de Dios. Lloré amargamente. ¿Y cuánto nos tocaría a nosotros realmente tener una experiencia como esa? Llorar realmente delante de la presencia de Dios, sabiendo que por ahí las cosas que hacemos no están del todo bien. Pero ¿saben una cosa? Eso es un fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando nos llena, el Espíritu Santo cuando está totalmente en nosotros, nos hace entender y comprender que las cosas que vivimos son pasajeras, duran un momento. Hoy tenés un problema, mañana se va a solucionar. Hoy te pasa esto, mañana por la misericordia de Dios vas a vencer. Hoy tenés problema con sultano, mañana el Señor va a acomodar las cosas. ¿Te das cuenta? Pero si nosotros perdemos la salvación, ya no tiene arreglo. No tiene arreglo. Entonces tenemos que buscar al Espíritu Santo. Porque si nosotros no lo buscamos, ¿quién nos va a fortalecer? ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a vencer al enemigo por nosotros? Si nosotros no buscamos el Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Nadie lo va a hacer. Porque la palabra nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades del reino de las tinieblas. Tenemos que tener en cuenta eso, muy en cuenta, que nosotros estamos metidos en una guerra y el único que nos va a ayudar es el Espíritu Santo de Dios. Y vos fijate que está la victoria dictaminada. Yo siempre les digo que la victoria está dictaminada. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué no le preguntás a Dios qué pasa que no estás en victoria? ¿Qué pasa? Si vos querés vivir en victoria, si vos ansiás el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no estás en victoria? Y para eso hay que orar y hay que reconocerse delante de Dios y decirle, Señor, yo no estoy haciendo bien las cosas, no lo estoy haciendo. Vos sabés, Señor, que mi carne me lleva a hacer esto, me lleva a los enojos, me lleva a la ira, me lleva a hacer cualquier cosa menos a buscar tu presencia. Pero yo entiendo que este fin es fin de muerte, porque esto me aparta de vos. Y si yo me entro a apartar, me voy a enfriar y voy a perder mi salvación. Dame, Señor, realmente el poder para vencer esto. Y si vos buscamos realmente el poder del Espíritu en nuestra vida, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. Porque, ¿sabés? Esto que te voy a decir es tremendo, ¿no? ¿Vos sabés quién levantó a Jesús de la muerte? ¿Saben ustedes quién levantó a Jesús de la muerte? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿No?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo levantó a Jesús de la muerte. Y si lo levantó a Jesús de la muerte, ¿no te va a levantar a vos si realmente querés tener una vida arreglada con Dios? Si realmente buscás de Dios como lo tenés que buscar. Jesús dijo, no los dejaré solos, porque mandaré al Consolador. Entonces, ¿por qué no buscamos realmente de Dios? ¿Por qué no buscamos del Señor? ¿Por qué no buscamos que el Espíritu Santo nos revele, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos enseñe cómo sobrevivir en esta vida? Porque la dura es lucha, es muy dura la lucha, es muy dura y yo lo sé. Todos tenemos problemas, todos nos pasan cosas tremendas, pero las podemos vencer si realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Y lo último, el testimonio. ¿Somos olor vivo o somos olor de muerte? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cada uno que se diga hijo de Dios, no le creas. Mirá los frutos que tiene. Mirá los frutos. Y por sus frutos los vas a conocer. Y por sus frutos vas a saber si realmente está bien o si le falta. Y también mirá tus frutos, así como yo miro los míos. Y yo sé lo que me falta y en lo que estoy aprobado. En lo que nos falta, luchemos y mejoremos nuestra vida para estar aprobados. Y en lo que estamos aprobados, no volvamos atrás. No volvamos atrás. Porque esto es como una escalera. Vamos escalando peldaños. Y al final, cuando seamos llamados, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y el Señor va a decir, vení, bendito de mi Padre. Vení al reposo que está preparado desde antes para vos. ¿No quiere eso usted? ¿No quiere entrar en el reposo del Señor? Entonces luche, luche. No se quede apático frente a la guerra. No se quede apático ante Satanás. No tenga una posición de tibio, no sea tibio espiritual. Busque estar encendido en el Espíritu Santo de Dios. Y la victoria la va a tener, porque acá está prometida. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La pregunta es, y que yo termino con esto, ¿realmente estamos en Cristo Jesús o nos falta? Si estamos en Cristo Jesús, bien. Y si nos falta, oremos. Oremos y busquemos para estar bien delante de la presencia de Dios. Dios les bendiga. Amén.